vamos a ver esta tarde la metodología de evaluación de proyectos de inversión. Y para eso nos va a hablar esta tarde la contador público Adriana Olvera del bufete Empresa Inteligente, para que nos explique qué hay que tomar en cuenta, qué elementos, qué factores son los que contribuyen para este análisis y ver si realmente lo que estamos invirtiendo o lo que ya invertimos, si usted quiere analizar su propia empresa, lo que ya invirtió le está haciendo redituable a 1 año o a 2 años de haber iniciado su negocio. Vamos a darle la bienvenida a Adriana y que nos platique más. Adriana, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, José Manuel. Gracias por tu participación. No, gracias por la invitación. Muy oportunas. Gracias. Siempre con la intención de apoyar a los empresarios, a los emprendedores, a que su toma de decisiones sea más analizada, más razonada. Y como comentábamos tú y yo aquí hace rato, pues no hay nada más objetivo que los números. Los números nos ponen los pies en la tierra y nos ayudan a ver las cosas muy fríamente. Y en el mundo de los negocios es necesario eso, es necesaria esa objetividad, porque el emprendedor tradicionalmente tiene un sueño. Sí. Y es bonito y es muy padre, ¿no? Tener la ilusión de lograr eso, ese negocio propio, o ya en un negocio el verlo crecer, esa ilusión de ver crecer el negocio y llegar a un punto en el que incluso pase a formar parte de la familia, ¿no? Los hijos del proyecto, y ese hacerlo crecer pues tiene en el camino que irse tomando muchas decisiones, y esas decisiones tendrán menor riesgo y por lo tanto mayor probabilidad de ser exitosas si nos aplicamos a hacer los análisis adecuados en cada momento. Sí, hay que ser muy fríos y manejar los números reales que nos está presentando el negocio, ¿verdad? Así es. O sea, para tomar una buena decisión. Sí, en las empresas catalogamos las decisiones en 3 tipos. Decimos, hay decisiones de operación, hay decisiones de inversión y hay decisiones de financiamiento. Las de operación son las del día a día, ¿no? ¿A qué me dedico? Me dedico a comercializar tal producto. Bueno, pues todo lo relacionado con precio, dónde voy a comprar, a quién le voy a comprar, a qué mercado me voy a enfocar. Eso es operación. Pero hay ciertas decisiones que son más espaciadas, pero muy importantes, que son las de inversión, por ejemplo, y las de financiamiento, porque las decisiones de inversión comprometen recursos. Okay. Una decisión de inversión compromete una cantidad importante de recursos de la empresa, y todos sabemos que los recursos en las empresas no son ilimitados. Ojalá lo fueran, ojalá, pero son escasos, siempre estamos restringidos. Entonces, si yo voy a poner en un proyecto una cantidad importante de mis recursos tan valiosos y tan escasos, tengo que asegurarme. Y que con tanto esfuerzo los llegamos a reunir. Tengo que asegurarme de que eso me va a redituar. Muy importante. Y luego, ¿a qué nos referimos con evaluación de proyectos? Bueno, eso es muy variado, ¿no? Puede ser desde, soy un emprendedor y es totalmente algo nuevo, voy a poner una empresa, y ahí pues hay que hacer un análisis muy detallado porque es algo que todavía no existe. O dentro de una empresa voy a hacer unas mejoras al proceso, voy a comprar maquinaria más moderna, voy a abrir una nueva sucursal, voy a incursionar en otra área de negocios, voy a meter productos distintos, voy a manejar la logística de otra manera, y todas esas decisiones pueden requerir cantidades importantes de recursos. Siempre. Entonces, son esos 2 categorías, ¿no? De empresa nueva, que ahí le llamamos, en general se le llama plan de negocios, que tenemos que analizar ahí de cero porque es algo nuevo totalmente, o dentro de la empresa diferentes necesidades, oportunidades que se presentan y que queremos tomar, son las que van a dictar qué es lo que se necesita invertir. Y eso obviamente tiene que estar alineado con las estrategias
del negocio, con esa visión de líder, a dónde quiero llevar a mi empresa. No debe de ser algo aislado, tiene que ser congruente con esa línea de negocio que se ha determinado, que quien está a la cabeza determina dónde la quiere llevar. Entonces, imagínate que si mi empresa ya me está dando un rendimiento sobre el capital, pongámosle del 15%, lo que yo voy a querer es a empezar proyectos que mejoren ese 15%, no que me hagan, no que me echen en reversa. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saber si ese nuevo proyecto me va a ayudar a mejorar la rentabilidad del negocio? Pues hay que echarle número, no hay otra manera hay que hacer un análisis financiero. Un análisis cuantitativo, un análisis financiero. Ok. Ahí tenemos la primera... Sí, una gráfica del contenido, de la metodología para evaluar cuantitativamente los proyectos. Un plan de negocios, que es algo todavía más amplio, involucra, por ejemplo, desde definir misión, visión, valores de esa nueva empresa, el estudio de mercado, la oportunidad, etcétera, un análisis muy detallado, pero una parte del plan de negocios para una empresa nueva es precisamente la evaluación cuantitativa. Y las empresas que ya están en marcha a veces requieren también volver a hacer algún estudio de mercado si es algo nuevo, y otras cosas más hay que analizar, pero esta es la metodología para evaluar proyectos. Se debe de identificar la inversión inicial. O sea, si yo me ubico en el punto cero, donde, así como cuando es una carrera de las Olimpiadas, ¿no? 100 metros planos. A ver, si yo me ubico donde empieza la carrera, que es donde empieza el proyecto, arrancar, ¿qué necesito para que ese proyecto, esa idea, se eche a andar? Sí. Oye, necesito maquinaria, necesito un carro, necesito mercancía, necesito ciertos fondos líquidos, necesito algunos trámites legales que tienen costo, por ejemplo. Entonces, todo eso hay que definir, todo eso que necesito en el punto de arranque de mi proyecto. Esa es la inversión inicial. Luego se tiene que definir también el periodo, que está ahí como el tercer punto, ¿no? Vida útil. La vida útil de mi proyecto es en qué plazo lo voy a evaluar. Generalmente, si requiero inversión en maquinaria, el plazo puede ser el de la vida que yo espero de esa maquinaria. Exacto. 5 años o 10 años. Se puede establecer, un estándar es como de 5, pero puede ser incluso más corto dependiendo del proyecto. Y para cada uno de esos periodos, de esos años que yo voy a evaluar del proyecto, necesito determinar los flujos. Los flujos. Entonces, ese es el punto central. ¿Cómo se evalúan proyectos? Se evalúan con los flujos que se generan de ese proyecto, porque eso es lo más objetivo que hay. Sí. O sea, ¿por qué vale un negocio? Vale por su capacidad de generar flujo. O sea, dinero, para que lo entiendan así en pocas palabras. Y lo importante es, si yo compro una maquinaria, ¿qué tanto va a producir riqueza, dinero esa maquinaria? Y si realmente esa producción me va a ser redituable el día de mañana con respecto a lo que me costó esa maquinaria. Así en un lenguaje muy coloquial. Entonces, ¿sí? Además... Perdón, sí. Nos están mandando a corte. Vamos a ir a corte para continuar ya más concreto en este proyecto. Regresamos en un momento. Muy bien, continuamos analizando lo que es un proyecto de inversión. Nos quedamos aquí con nuestra invitada del día de hoy, la contador público Adriana Olvera, del bufete Empresa Inteligente, y nos está explicando los puntos más importantes que hay que tomar en cuenta para el análisis de un proyecto. Continuamos, Adriana. Sí, estamos diciendo que hay que evaluarlos cuantitativamente. Sí. Entonces, además de determinar los flujos, hay que también asegurarnos de considerar si al final de esa vida útil que estamos
estimando, algo puedo recuperar de lo que invertí, por ejemplo, un valor de desecho de la maquinaria. Oye, valor la maquinaria de rescate, está, ¿no? sí, valor de rescate se llama, que es la maquinaria usada, pues yo le podría todavía sacar otro poquito. Eso también lo tengo que considerar. Claro. Y muy importante es entender que el dinero no es gratis. El dinero siempre tiene un costo. Aunque no esté expreso, siempre lo tiene. Así es. Y hay que entonces determinar para mi empresa, cuál es el costo de sus fuentes de financiamiento. Oye, tengo crédito PYME y el crédito PYME anda en 16%, muy bien, pero no todo está financiado con ese crédito PYME. También está el dinero de los socios. ¿Cuánto quieren los socios ganar? Los socios quieren 20%. Entonces determinamos un ponderado, ¿no? Ok. Y tenemos una tasa que le llamamos tasa de descuento, porque si un proyecto va a durar 5 años, pues no es lo mismo el flujo del año 1, pues yo lo quiero más pronto, que el del año 5. Correcto. ¿Sí? Y ahorita vamos a explicar cómo se va a manejar esto. Muy importante es entender que hay más de un método para evaluar proyectos. De esta evaluación, aquí voy a mencionar el valor presente neto, la tasa interna de rendimiento y lo que se llama periodo de recuperación o payback. Es muy común que oigamos por ahí que dicen, hay que considerar el payback. Sí, el payback es muy sencillo. El payback es, yo invierto 100,000 pesos y el proyecto me promete ciertos flujos, ¿en qué momento pago los flujos? Ahorita lo vamos a ver con numerito, ¿no? Pero ese es el concepto muy sencillo del payback. Okay. Ese no considera el valor del dinero en el tiempo, o sea, no considera ese costo del dinero. Es el más sencillito que hay. Luego, valor presente neto y tasa interna de rendimiento sí consideran eso, sí consideran que no es lo mismo el valor del dinero en el tiempo. Que me dé el flujo más cerca del punto cero en el año 1 o 2 o que me lo dé más lejos. Claro que importa, ¿no? Sí, sí, claro. Y son esos dos, valor presente neto y tasa interna de rendimiento, son dos métodos que se complementan en cierta manera. ¿Sí? Entonces, si vamos a la diapositiva de... Decíamos que... Método de valor presente. Sí, los flujos son súper objetivos, ¿no? Sí. Pero tenemos que hacer un análisis bastante exhaustivo. No, ¿Es la anterior a esa, por favor? Tenemos que hacer un análisis bastante exhaustivo de cuáles son los flujos positivos y los negativos en todos los periodos. Obviamente en el momento de la inversión son flujos negativos. Pago el automóvil, pago la maquinaria, pago por la mercancía, todo es desembolso en el punto cero. Pero a partir de ahí se empiezan a generar ventas, si es que voy a vender algo, o bien ahorros, a veces son lo que me promete un proyecto, por ejemplo, de intercambio, de modernización de maquinaria, generalmente son ahorros. Entonces, ese es un flujo positivo. Pero en el camino también puede haber otros flujos negativos, como por ejemplo, el mantenimiento de la maquinaria. ¿Sí? Sí, son salidas de dinero. Son salidas. Entonces, lo que hay que determinar es el flujo neto de efectivo. O sea, esa diferencia entre los flujos positivos y los flujos negativos. Okay. Entonces, para cada uno de esos 5 años, por ejemplo, si vamos a considerar 5 años, para cada uno de ellos, tener claros cuáles son los beneficios que esperamos, que pueden ser ventas o ahorros, y cuáles son los gastos adicionales que vamos a tener. De modo que tengamos un numerito de flujo para cada año. Algunos proyectos tendrán un flujo constante en todos los años, otros tendrán más o menos en un año o en otro. Y hay que ser realistas. Si vamos, por ejemplo, a abrir una nueva sucursal, pues obvio es que al principio no vas a empezar vendiendo todo lo que quisieras. Claro. Va a llevar una curva, exacto, ¿no? Ascendente. Es un proceso. Y eso lo tenemos que reflejar en esas estimaciones de flujos. Correcto. Entonces, si tenemos 5 periodos, los flujos de esos 5 periodos
cada uno de ellos hagan de cuenta que lo vamos decimos financieramente, le vamos a descontar el costo del dinero. Entonces eso es traérmelo como hacia atrás, del futuro hacia ahorita. Al valor presente. Al punto cero, por eso decimos valor presente. Cada uno de ellos me lo traigo hacia atrás quitándole el costo del dinero. Ese, pongámosle 15% anual. Se lo resto 1, 2, 3, 4, 5 al que está en el año 5. Se lo resto 4 veces al que está en el año 4 y así me los traigo hacia atrás. Oh, correcto. ¿Sí? Entonces, si vemos el diagrama, cada uno de ellos me lo traigo en reversa, como quien dice, Ajá. con unas fórmulas matemáticas que está ahí indicado. El flujo neto de efectivo lo voy a dividir entre 1 más el costo del dinero, que es el porcentaje de interés, digamos, a la n, o sea, a la 1, al cuadrado, al cubo, etcétera. Lo interesante de esto es que las calculadoras financieras nos hacen estos cálculos rápidamente. Con los datos. Excel también nos hace estos cálculos rápidamente. La suma de los valores presentes de esos flujos descontados la vamos a comparar con la inversión. Entonces, por ejemplo, aquí con estos numeritos de 50 y tantos mil pesos anuales de cada flujo, el valor presente de los flujos tal cual son 211,240 pesos, le restamos la inversión 180,000 y nos queda un diferencial de 31,240. Entonces, ¿qué significa eso? Yo digo, mi proyecto promete, porque no hay que perder de vista que esto es una promesa, mi proyecto con mis mejores estimaciones promete un valor presente neto de 31,000 pesos. ¿Eso qué significa? Significa que mi proyecto financieramente es bueno. ¿Por qué? Porque sus flujos van a pagar la inversión, los 180, van a pagar el costo del dinero, porque ya se lo resté ahí el costo del dinero, y todavía me deja un sobrante. O sea, si hubiera sido 0, ya a partir de 0 ya es bueno mi proyecto. Ese es el criterio, ¿no? Sí, es el punto de equilibrio prácticamente. No exactamente, pero el salir tablas, como decimos. Sí, ahí paga la inversión, paga el costo del dinero. Así es. Y listo, ¿no? El proyecto, lo interesante es que no necesariamente se va a acabar a los 5 años. Es muy probable que continúe y todavía me genera más beneficios, pero hacemos el análisis así, ¿no? Muy acotado. Así es. Entonces, si me deja algo positivo, quiere decir, si yo le pedí, en la tasa de descuento, yo le pedí el 15% de costo de capital y me queda un positivo ahí, significa que me está dando más del 15%. O sea, que mi proyecto promete, no sé, 18, 20, 25, un porcentaje mayor que el 15% que yo le pedí al ponerle la tasa de interés, 15%. Claro, ¿sí? claro. Y hace un momento te decía, el método de tasa interna de rendimiento complementa al de valor presente neto, porque a la pregunta obligada que podríamos hacer, bueno, si me está dando más del 15, dime cuánto me da. ¿Sí? Sí. Como porcentaje. El método en sí es hacerlo manual, la TIR, es complicadito porque sería hacerlo a prueba y error. Déjame probar con una tasa del 18. No, me pasé. A ver, entonces 17. Y tenemos que al tanteo determinarlo, ¿no? Así es. Si lo hacemos manual, las calculadoras financieras lo hacen por nosotros, Excel también lo puede hacer por nosotros el cálculo. Claro. Y entonces me dice 18.75 o 20.49. Esa es la tasa que me está dando. Entonces se complementa, ¿no? Es bueno porque paga la inversión y el costo del dinero, me da más. ¿Cuánto más? En lugar del 15 que yo le pedí, me da el 25. Así es. El que sea.
Y el payback es muy sencillo, pero nos ubica en saber qué tanto nos vamos a tardar en recuperar. Si nos ponen la misma donde estábamos ahorita, la de las flechitas. La de las flechas. La de las flechitas, ahí por un ladito tengo el payback, dice el periodo de recuperación es de 3.07 años. O sea, con flujos de 58,600 me tardó 3.07 años en completar los 180 que invertí. Así es. Eso es muy sencillo, simplemente es poner en tiempo cuánto me tardo en recuperar una cantidad, me tardaría en recuperar una cantidad igual a lo que estoy invirtiendo. Pero es útil para que el empresario pues se dé una idea, ¿no? En qué momento esa misma cantidad de recursos regresaría a la empresa. Pasan al siguiente, por favor. Puesto de otra manera para que se entienda mejor, más claro. Están puestos los 5 flujos de 58,600 completan 293. Menos la inversión, me quedaría un excedente de 113, pero como dijimos que el dinero no es gratis, el dinero tiene un costo, ese costo del dinero en 5 años, a ese tamaño de flujos, representaría 81,760 y tenemos entonces un valor presente neto de los 31,240 que mencionábamos. ¿Sí? Entonces, también a la tasa de descuento que usamos, le llamamos también tasa mínima de rendimiento. Es otra manera de verlo, ¿no? Como te decía ahorita, si en mi empresa ya tengo un rendimiento del 20, pues lo que quiero es incrementarlo o mantenerlo al menos, no bajarlo. Y conservarlo. Entonces, yo debería establecer un requisito de no voy a aceptar proyectos que prometan rendimientos menores al que ya tengo ahorita. Así es. Entonces, fíjate lo importante que es esto en las decisiones de negocio. Claro. Porque si no hago ese análisis, quizá esté entrándole a proyectos de inversión que en lugar de agregar valor lo están deteriorando, ¿no? Están deteriorando ese patrimonio de la empresa que, como dijimos, es tan limitado, ¿no? Claro. Tan recursos escasos. Así es, amigos televidentes. O sea, lo importante de estos estudios es que esto nos refleja la situación financiera del momento en que nos encontramos financieramente con una inversión, los flujos que tenemos por esa inversión, lo que nos va a generar y si realmente es rentable o no. Para cualquier cosa, cualquier asesoría, cualquier pregunta, duda, ahí aparecieron en pantalla los teléfonos de aquí de nuestra invitada de hoy, de Adriana Olvera. La pueden consultar, le pueden hablar, ¿ok? Ahí están para que ustedes entren en contacto, anímense, vean por su negocio. Adriana, pues muchas gracias. Ya el tiempo se nos agotó. Gracias. Lo importante es prevenir, ver las cosas antes de meternos en el proyecto. Claro. Si usted quiere iniciar una nueva sucursal, otra nueva línea, lo que sea, mejor asegúrese. Gracias. Nos vemos la próxima semana con otro interesante tema. Hasta la próxima.